Hello a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez en otro episodio de Libertar en Podcast. Primero que nada, darles las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que han visto los episodios anteriores y que siguen aquí pendientes de todo el contenido que compartimos. Mi nombre es Paulina Cuña, soy doctora en salud mental y cada semana les estamos subiendo un episodio en donde hablamos de temas de salud mental que yo considero que son cosas importantes que todo el mundo tiene que conocer. Por eso yo te doy gracias por compartir, por dejar tus comentarios, por darnos like y de esa manera ayudarnos a crear una cultura de salud integral en nuestras comunidades. En este episodio vamos a hablar de un tema que se llama síndrome de burnout. Burnout es una palabra en inglés que hace referencia a estar quemado, a estar acabado o a estar cebado, como decimos aquí en Sonora, cebado, como que algo iba a pasar, pero te quemaste, te cebaste y eso no pasó. Entonces, el síndrome de burnout no viene en el DSM. Si han escuchado mis episodios anteriores, yo les he hablado de cómo el DSM es el manual o la Biblia de los psicólogos, el libro en donde nosotros podemos identificar qué cosas son un trastorno y qué cosas no. El síndrome de burnout no lo vas a encontrar en el DSM porque, como tal cual dice su nombre, es un síndrome, no es un trastorno. Un síndrome significa que es un conjunto de síntomas que llevan como un factor común. Y en este caso, el factor común es el estrés laboral. En el síndrome de burnout estamos hablando de una situación que se presenta en un trabajador y que tiene que ver con su ambiente de trabajo. Y aquí le voy a hablar a todos los godines. Aquí en Sonora le decimos godines a las personas que trabajan en maquiladoras o que trabajan en empresas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y también le voy a hablar a todos los profesionales de la salud, porque te sorprendería qué tanto afecta este síndrome a los médicos, a los enfermeros y además profesionales de la salud. El síndrome de burnout consiste en un estrés crónico, en un estrés profundo, que de hecho ahorita vamos a hablar de las diferencias entre el estrés y el síndrome de burnout, pero en este caso va relacionado hacia el trabajo, hacia mi desempeño laboral. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo todo este conjunto de síntomas, pero necesariamente, estrictamente se presentan referente a mi trabajo, o sea, cuando estoy en el trabajo, cuando voy al trabajo o cuando dentro de mi trabajo se presentan diferentes condiciones. Vamos a notar 5 características principales o 5 principales síntomas que me ayudan a identificar el síndrome de burnout. Primero, agotamiento emocional, fatiga y depresión. ¿Qué es el agotamiento? Es más allá del cansancio. Claro que cuando uno va a trabajar pues sale cansado, ¿verdad? Porque estás pues gastando ahí tu energía, tu atención. Es bastante normal y no tiene nada patológico que tú después de trabajar salgas cansado, pero el cansancio al momento en que tú descansas, no sé, llegas a casa, te refrescas, tomas una siesta y el cansancio se va. El agotamiento ya es algo mucho más permanente, ya es sentirte cansado todos los días, sin importar si tú acabas de despertar, por ejemplo, en la noche y te sientes cansado, te sientes exhausto. Aún durante el trabajo, cuando a lo mejor solamente tienes media hora en el trabajo, 1 hora, y no hay como una justificación biológica, física de por qué sientes ese agotamiento, ahí ya estamos hablando de un síntoma posible del síndrome de burnout. Otro de los síntomas es los cambios radicales en tu estado de ánimo, sobre todo dentro del ambiente laboral. Tus compañeros, tu jefe ya empiezan a notar e incluso podrían empezarte como que a llamar a la atención por cosas de actitud o de tus estados de ánimo cambiantes. Tú llegas al trabajo con la mejor actitud, contento, feliz y cuando menos lo piensas ya estás en un estado de ánimo bastante
irritable, en un estado de ánimo donde ya no quieres estar ahí o no quieres hablar con nadie o al revés, puedes estar llegando al trabajo con esta actitud que puede ser desagradable para ti y de repente cambias y te emocionas y empiezas a platicar con todos de una forma bastante eufórica, pero aquí la característica es que son picos, ¿no? O sea, no es algo como paulatino, sino que de un punto te vas al otro y son cambios radicales, contrastes radicales en tu estado de ánimo. Otro de los síntomas es una sensación de indiferencia. Ya no te importa tanto tu trabajo como antes. Por ejemplo, si estás a lo mejor en servicio al cliente, que de hecho, por ejemplo, las personas que trabajan en servicio al cliente, ya sea directo o indirecto por medio de llamadas o así, también son muy propensas al síndrome de burnout. Por ejemplo, en esta indiferencia ya es en donde estoy tomando actitudes o estoy dejando de lado protocolos que antes eran importantes para mí para poder quedar bien frente al cliente. O incluso en la indiferencia puede ser en mi mismo trabajo si yo tengo que a lo mejor entregar un pedido, entregar un proyecto en cierto tiempo, en cierta forma, ya no es tan importante para mí, ya no me empeño tanto en cumplir con los lineamientos que antes sí eran importantes. Además, y pues como es de imaginarse, una de las características o indicadores que me pueden mostrar si yo estoy siendo víctima del síndrome de burnout, pues es que mi rendimiento empieza a cambiar. Si yo era a lo mejor el empleado del mes, el empleado estrella, o si yo tenía un número, una métrica de productividad, ese número empieza a reducirse, ¿no? Como un efecto de todo lo que yo estoy sintiendo, como un efecto de todo lo que me está pasando en un nivel emocional y conductual, inevitablemente mi rendimiento se va a ver afectado. Platicándote un poquito de la historia del síndrome de burnout, este se empieza a mencionar o se empieza a comentar a partir de los años 70, cuando pues viene toda esta revolución industrial, ¿no? Y vienen todos los trabajos de muchas horas, los trabajos de mucha carga, y entonces es que empezamos a voltear a ver este síndrome como profesionales de la salud. Existen muchos estudios científicos y si bien el síndrome no está en el DSM, eso no quiere decir que no se diagnostica como tal. Ahora, es importante comentarte y recordarte, como lo hago en cada uno de los videos, en cada uno de los episodios, que solamente un profesional de la salud mental te puede diagnosticar. Sin embargo, sí podemos nosotros empezar como que a sentirnos identificados con ciertos síntomas dependiendo de las situaciones y condiciones en las que yo me encuentre. Por ejemplo, uno de los tests que los profesionales de la salud utilizamos para el posible diagnóstico de este síndrome es el test de Maslach y Jackson, que consiste en una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Me siento fatigado al levantarme de la cama y saber que tengo que ir a trabajar. Comprendo fácilmente la situación en mi trabajo, ya sea con mis clientes, con mis pacientes o con mis empleados o mis compañeros alrededor. Creo que trato a algunos clientes como si fueran objetos impersonales. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo para mí. Trato muy eficazmente los problemas con los clientes, sí o no. Me siento quemado, me siento agotado por mi trabajo. Creo que influyo positivamente en mi trabajo. Me he vuelto más insensible con la gente desde que estoy trabajando en esta profesión. Y así es una serie de preguntas que nos ayudan a empezar a evaluar si lo que yo padezco es el síndrome de burnout. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un estrés crónico a un síndrome de burnout? Si bien los síntomas son muy parecidos, o sea, en el estrés los síntomas van a ser muy similares, la diferencia del síndrome de burnout es que los síntomas únicamente y exclusivamente se presentan relacionados a mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo salgo del trabajo, tengo un día de descanso, yo puedo estar
bien, completamente tranquilo, sin ningún síntoma, pero en el momento en que yo empiezo a pensar en que tengo que ir a trabajar o en el momento en que voy manejando hacia mi trabajo, vuelve a empezar el malestar y los síntomas se presentan meramente relacionados a mi idea del trabajo. Ahora, ¿por qué me podría dar síndrome de burnout? Aquí vamos a tomar en cuenta dos factores. Primero, los factores relacionados al ambiente laboral y los factores ya relacionados a tu persona, los factores individuales. Por ejemplo, en factores individuales puede ser a lo mejor tu personalidad, tu forma de resolver conflictos, tu forma de resolver el estrés, tu forma de comunicarte, a lo mejor los aprendizajes, a lo mejor sí hay otros factores como otras enfermedades, etcétera, ¿no? En este ya es como factores individuales que te relacionan a ti. Pero la gran mayoría de las ocasiones el síndrome de burnout se puede desarrollar por factores del trabajo que pertenecen a tu empresa, a tu clima laboral. Empresas en donde a lo mejor la presión es mucha, empresas en donde a lo mejor el ambiente de trabajo no es sano, empresas en donde a lo mejor la comunicación o los modelos de liderazgo no son sanos, empresas donde no se respetan a lo mejor las reglas o no hay reglas, empresas donde a lo mejor hay diferentes factores como corrupción, discriminación, bullying o mobbing laboral, que de hecho ese es otro tema que vamos a hablar también en el futuro en algún otro episodio. Entonces, cuando el clima o la cultura del trabajo está propicia para que se genere el síndrome, pues lamentablemente hay una probabilidad grande de que tú lo desarrolles, ¿no? Lo interesante aquí es que, por ejemplo, desde hace 4 años, si no me equivoco, la NOM 035, que es la norma oficial mexicana en donde se rigen muchos aspectos de la salud y de la legalidad de la salud del mexicano, ya marca el síndrome de burnout como un motivo de incapacidad o hasta un motivo de demanda para la empresa, porque desde hace años tu empresa es la responsable para que dentro de tu trabajo tú puedas tener y mantener una buena salud mental. Entonces hay diferentes factores para que una empresa sea un lugar sano para ti. Lamentablemente muchas empresas no toman en cuenta esto, no les importa, no les interesa, entonces siguen siendo un lugar en donde el empleado va a enfermarse, ¿no? Entonces, el síndrome de burnout sí tiene un tratamiento, o sea, si tú te identificas con estos síntomas, sí es algo para lo que tú puedes acudir a terapia y pedir ayuda profesional, y muy seguramente el terapeuta te va a brindar diferentes herramientas para manejo del estrés, aprender a poner límites, aprender a comunicarte de forma asertiva, aprender a entrar en contacto con tus emociones, validarlas y que puedas sanarlas. Pero si bien el factor principal por el cual tú estás desarrollando síndrome de burnout es por el ambiente laboral o por diferentes factores dentro de tu trabajo, como a lo mejor bullying o mobbing dentro de tu empresa, para los que no saben qué es mobbing, así se le llama al bullying en el trabajo, ¿ok? Bullying es dentro de la escuela y cuando hablamos ya de empresa o trabajo se le llama mobbing, no se le llama bullying, pero es lo mismo. Entonces, si ya es un factor empresarial 100%, se van a tener que tomar diferentes decisiones. La mayoría de las personas diagnosticadas con síndrome de burnout lo que hacen es que renuncian. Es más, muchas veces el empleado ni siquiera busca una atención profesional porque no piensa que esto podría tratarse de un síndrome o de un padecimiento. Y por lo general lo que el empleado va a hacer es simplemente renunciar a la empresa. El empleado va a tener la capacidad de identificar que es el trabajo lo que lo está haciendo sentirse de esta manera. ¿Por qué? Pues porque única y estrictamente cuando se trata de situaciones del trabajo es que yo me siento mal. Entonces es fácil para el empleado saber que se trata de su trabajo y que es algo relacionado al trabajo lo que me está generando el malestar.
pero difícilmente la persona, sobre todo si no sigue nuestro podcast y si nunca ha visto este video, va a saber que es una condición de salud mental y que es mucho más profunda y que es mucho más delicada que simplemente estoy estresada por el trabajo, ¿sí? En México tenemos una cultura laboral de mucha explotación, muy malsana, o sea, muy enfermiza la cultura laboral, lamentablemente, que tenemos en este país. Entonces, es difícil que una persona reconozca que se trata de una condición de salud mental, que no nada más es que estás cansado o no nada más es que en el trabajo te explotan mucho, sino que realmente ya estamos poniendo tu salud en riesgo y que merece una atención profesional y que merece un tratamiento profesional. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar, por ejemplo, cuáles son mis recursos dentro de la empresa? Muchas empresas tienen psicoterapeutas, tienen psicólogos o tienen un departamento a lo mejor de apoyo al empleado, de trabajo social o de algún tipo de recursos humanos enfocado a las necesidades de los empleados. Claro que lo ideal sería que en todas las empresas existiera un equipo de psicología, ¿verdad? Listo para abordar cada una de estas problemáticas. Incluso si tú eres dueño de una empresa, si tú eres un gerente general, yo te recomiendo que empieces a invertir en la salud mental de tus empleados. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, esta nueva norma 035 se viene con todo y ya es motivo de incapacidad y ya es motivo de demanda. Entonces, ¿qué mejor forma de tú garantizar el bienestar de tus empleados que invertir en un departamento a lo mejor de psicología o de salud mental, ¿no? Que puedan elaborar diferentes tipos de programas para la empresa? Si tu empresa tiene este tipo de departamentos, el primer paso inteligente es que tú te acerques al psicólogo de la empresa, que te acerques al consejero, que te acerques al trabajador social y que le hagas saber los síntomas o las sensaciones que tú estás experimentando respecto al trabajo. La persona encargada tiene que tener la facultad para darte herramientas, para darle vuelta a esta situación, si son factores de comunicación, si son factores de manejo de estrés, si son factores de liderazgo dentro de tu equipo, el encargado, el psicólogo que esté al frente tendría que poderte ayudar. Ahora, sé que estamos hablando de un mundo bastante utópico, ¿no? Sé que todavía no estamos ahí, a lo mejor me vas a decir, Pau, mi empresa con trabajo tiene papel en el baño, no va a tener un terapeuta que me puede atender. Entonces yo te recomiendo que si tú cuentas con el seguro social, que como trabajador lo debes de tener, te acerques al seguro social con un médico general y pidas ser atendido por un psicoterapeuta. Tu seguro cubre tu atención psicológica, entonces ya ese psicoterapeuta del Seguro Social, tú le comentas lo que está pasando y se va a abrir una investigación a tu favor para buscar que la empresa responda por tu salud mental. Como te digo, lamentablemente muchos de los empleados que sufren de síndrome de burnout lo que terminan haciendo es renunciar, porque pues ya no quiero saber nada, no me interesa, solo quiero salir de aquí y eso está bien. Pero el problema es que el síndrome de burnout ya es una condición en donde si yo llego a ese nivel de malestar, si yo llego a ese nivel de síntomas, de sintomatología, renunciar puede que no sea lo único suficiente o lo que yo necesito para poder volver a un bienestar, pues. Sí, voy a haber quitado, o sea, el factor trabajo, que es lo que me tiene sintiéndome así. Pero si yo ya desarrollé los síntomas y si yo ya tengo tiempo con este malestar, puede que solamente renunciar no sea suficiente para yo poder recuperar mi salud mental. Entonces sí va a ser necesario que tú acudas a terapia para que puedas empezar a trabajar esos síntomas y sanar, porque si no, tú vas a salir de esa empresa, entras a otra y no vas a entender por qué sigues teniendo la misma sintomatología. Y eso es porque el síndrome no se ha sanado, se quitó el factor, pero no hemos terminado de sanar el síndrome. Entonces la atención psicológica va a ser crucial en este momento. Ahora, habrá sus excepciones en donde a lo mejor simplemente ya renuncié y ya con eso yo ya me pude volver a sentir bien. Pues bueno, pero si quieres mi consejo, yo sí te recomiendo busca atención profesional en este tema.
Este tema es bastante delicado porque ya nos estamos metiendo en una cuestión incluso legal. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que el síndrome de burnout que tú traes es bastante profundo, es bastante incapacitante. Te estoy hablando de pacientes que yo he atendido que les dan ataques de pánico y ataques de ansiedad, que han sido víctimas de mobbing laboral y que esto realmente rompe su salud mental, ¿no? A veces parece chiste cuando vienen y me cuentan lo que viven en su trabajo, cómo los tratan y eso, pero es una realidad. Entonces, en caso de que el síndrome estuviera bastante instalado y que los síntomas fueran realmente incapacitantes, es entonces cuando el Seguro Social puede emitir una incapacidad permanente, incluso una indemnización permanente. Así de profundo y así de drástico y dramático se puede poner este síndrome. Entonces, por eso yo te recomiendo que si tú te has identificado con alguno de estos síntomas, no la dudes en buscar ayuda profesional, no lo dudes en atenderte de una forma rápida. Y entiendo que a veces la posibilidad de renunciar no está sobre la mesa, pero créeme que con un tratamiento terapéutico también puedes encontrar herramientas para que si tú decides permanecer en ese trabajo, puedas hacerlo, puedas sobrevivir al trabajo, puedas tener herramientas que necesitas para a lo mejor comunicarte, poner límites, etcétera, y que puedas seguir de forma sana. Diferentes estrategias que yo puedo llevar a cabo para tratar de evitar el síndrome de burnout. Primero, como empleado, ¿no? Como empleado, aprender a manejar el estrés de una forma mucho más eficiente. Aprender a poner límites, aprender a decir que no a ciertas cosas. Saber cuándo estoy siendo víctima o cuándo estoy desde mi libertad metiéndome en una situación que no es sana para mí. Pero también, por ejemplo, como jefe, como líder, como empresa, existen diferentes cosas que yo puedo hacer para tratar de evitar que haya una cultura enfermiza en mi empresa. Por ejemplo, trabajar mucho los horarios de trabajo o trabajar una agenda que me permita evitar la carga de trabajo, la sobrecarga de trabajo, buscar crear un ambiente en mi equipo de trabajo con convivios, con diferentes capacitaciones, agarrar estrategias, aprender sobre psicología, aprender sobre comunicación, sobre cómo resolver conflictos, tener mediadores, tener psicólogos, tener trabajadores sociales dentro del ambiente de trabajo que estén disponibles para mi equipo de trabajo. Todos esos factores que son como una inversión para que el ambiente de trabajo y el clima laboral sean sanos para mi empleado. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un empleado y yo me doy cuenta que no existe nada de esto en mi empresa, yo también lo puedo sugerir, ¿no? De una forma asertiva, de una forma inteligente. A lo mejor le mando así por abajo del agua este podcast a mi jefe, ¿no? Y jefe, escuché este podcast, ¿no? Y a lo mejor puede ser una forma de empezar a tratar de crear un impacto positivo en mi ambiente de trabajo. Yo pienso que es muy importante que se hable de este tema y que se ponga sobre la mesa en la empresa o en el equipo donde tú te desarrolles dentro de tu ámbito de trabajo. De hecho, por ejemplo, no necesariamente es laboral, porque también tenemos mucho síndrome de burnout en, por ejemplo, personal médico, estudiantes de medicina. Es un síndrome muy, muy común de ver en situaciones donde la carga, la presión, el estrés es mucho, pues como seres humanos no estamos diseñados para estar en ambientes como este, sino estar en ambientes sanos, en ambientes armónicos, ¿no? Entonces, si este tema no se habla, no se conoce, el síndrome de burnout sí se divide en diferentes magnitudes. Tenemos, por ejemplo, leve, tenemos moderado, extremo. O sea, el síndrome de burnout puede irse agravando en su sintomatología. Lo que al principio empieza como un pequeño estrés por estar en el trabajo, después puede incluso hasta somatizarse. La somatización es cuando mis síntomas emocionales ya se están reflejando en síntomas físicos, como a lo mejor, no sé, los derrames del ojo, una parálisis facial, tensión muscular, alguna otra enfermedad. Eso ya es somatización.
Entonces, un síndrome de burnout que no se trabaja puede irse agravando, incluso llevar a la persona a desarrollar una depresión profunda, a desarrollar un cuadro de ansiedad, a desarrollar otras enfermedades y demás, ¿no? Y todo por no haber puesto atención, todo por no haber sabido, todo por nunca haber ido a atenderme de forma profesional. Y para cerrar este episodio te voy a dejar con ciertas recomendaciones o cosas en las que tú te podrías enfocar si tú te estás identificando con esta información. Primero que nada, busca un balance entre tu vida cotidiana y tu trabajo. Recuerda que no eres tu trabajo, ¿ok? Recuerda que a la empresa no le conviene que tú te desvivas por tu trabajo porque en algún momento te vas a quemar, you're gonna burn out, no es algo que tú vas a poder mantener por mucho tiempo. Entonces, que tú sepas hacer un equilibrio entre tu familia, tu salud, tus amigos, tus hobbies, tu trabajo, eso te va a ayudar también a mantener como esa salud o ese equilibrio emocional dentro del trabajo. Otra, el poder poner límites dentro de tu agenda laboral, que tú puedas salir de tu trabajo y dejar el trabajo ahí e irte a disfrutar tu día o el resto de tu día cotidiano. Otra, el que tú puedas tener herramientas de planeación, como lo es tener una agenda, como lo es tener un calendario, tener timelines organizados, líneas de tiempo organizadas. Todo eso también te ayuda y son estrategias para reducción del estrés. También mantenernos en formación continua, que tú puedas seguir aprendiendo sobre cómo comunicarte en el trabajo, sobre cómo manejar las emociones, cómo tener inteligencia emocional, que tú puedas como empleado invertir en tu salud mental de diferentes formas. Ir a terapia es una, pero también escuchar los podcasts, también leer un librito, también, ¿sí? Ir a esas conferencias que nunca quieres ir, que hacen en tu empresa. Eso también te ayuda a prevenir el desarrollo del síndrome de burnout. Y si tú identificas, a lo mejor ahorita puedes estar pensando en un compañero de trabajo y decir, ok, yo creo que este compañero o que ella podría estar teniendo este síndrome, mándale este video y que ella se pueda informar, porque si no sabemos, pues al final la ignorancia es lo que nos lleva a desarrollar tantas enfermedades también, ¿no? Por eso creo que es importante compartir este video, que mucha gente conozca sobre este síndrome para que puedan tener atención rápida y sobre todo la atención que necesitan, porque muchas veces pienso que nada más es estrés, pues pienso que nada más ando estresado, ando cansado y trato como de solapar o de sanar ese estrés con diferentes estrategias, como a lo mejor, no sé, ir a cenar con mis amigos, ver una película o ir a darme un masaje, y no me doy cuenta que realmente se trata de una condición mucho más profunda, mucho más severa, que necesita atención. Ha sido un gusto para mí compartirte esta información. Déjame en los comentarios si tú ya habías escuchado algo sobre este síndrome. Déjame en los comentarios si te identificas con alguno de los síntomas o si puedes pensar en alguna persona que tú crees que pueda padecer este síndrome de burnout. Más adelante también vamos a seguir hablando en otros episodios sobre otras cosas que generan motivo de incapacidad en el trabajo, como lo es el mobbing que te mencioné durante este video. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por seguirnos, por suscribirte a nuestro canal. También puedes dejarme en los comentarios de qué otros temas de salud mental te gustaría que habláramos en nuestros videos. Te deseo un excelente día. Gracias por seguirnos, por darnos like, y nos vemos en el próximo episodio de Libertar en Podcast.